Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar el repaso del fin de semana con Ampere. En esta ocasión, pues bueno, Ampere, que como yo comenté en el short que dejaré por aquí arriba, bueno, pues estamos haciendo una formación en el gráfico horario de hombro, cabeza, hombro sobre esta zona de los entornos de la zona del 0,13,3, ese máximo que hizo toda esta zona. Bueno, pues estaba haciendo esa formación con el objetivo de ir a buscar esa zona de los 0,12, 0,11,9 y bueno, pues lo que hizo el valor es llegar hasta ese 61,8% de corrección del impulso que tuvo el valor desde la zona del 0,16 a la zona del 0,1296 y como vemos aquí, bueno, pues tocó ese 0,1154 y desde ahí, pues como vemos, dejó una vela bastante importante, como vemos, de ida y vuelta prácticamente. Entonces, bueno, pues el problema es que, bueno, pues se ha deteriorado el aspecto en cuanto a indicadores. Como vemos aquí, bueno, pues han girado todos prácticamente a la baja, si no es cierto que, bueno, pues todavía están todos por encima de sus líneas cero, con lo cual, bueno, pues de momento, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando a partir de ahora. Tocó también en ese 61,8%, también tocó esa primera media exponencial, con lo cual, bueno, pues zona importante de soporte, ha marcado bien claro esa zona del 0,1154, vemos aquí ya que ha tenido una reacción fortísima al alza. Y bueno, vamos a pasar al gráfico semanal para ver qué ocurrió para tener esa reacción que ha tenido. Y bueno, como vemos aquí, pues esa cercanía a esa zona de la media exponencial de 200 sesiones que pasaba por esa zona del 0,34 y esa zona de resistencia que tiene en esa zona del 0,34, que es esa zona que perdió y que llevó al valor a tener esa corrección hasta los 0,066. Bueno, pues esa cercanía ha sido lo que el valor pues no tenía la fuerza suficiente para romper y ha hecho esa figura de hombro, cabeza, hombro en gráfico horario que acabó con esa corrección que ha tenido el valor. Bueno, pues ahora lo que hay que ver es, tras haber marcado, volvemos al gráfico diario, y tras haber marcado este fuerte soporte en esta zona de los 0,1154, bueno, pues vamos a ver ahora cómo va evolucionando el valor. Ahora mismo tenemos dos zonas claras bien marcadas. La primera sería esta zona de resistencia que ya he comentado en el gráfico semanal del 0,134 por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones y la resistencia que tiene el valor que perdió, que fue soporte en su día, y por la parte del 0,1154, esa parte de soporte importante, como vemos que ha marcado el valor. Entonces, mientras que esté entre esos dos niveles, pues el valor lo que hará seguirá bueno, pues consolidar toda esta zona que ha tenido todo este tramo alcista, seguirá consolidando en busca de, bueno, pues volver a reactivar esa tendencia alcista y ya enfrentar esa resistencia del 0,13,4 con más fortaleza de cara a una posible ruptura. En caso de perder esa zona del 0,1154, bueno, pues el valor iniciaría una corrección más profunda que la llevaría a esa zona de los 0,10,6 por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones en gráfico diario y bueno, pues es el arranque de este último impulso alcista que ha tenido el valor. Así que bueno, pues eso es el escenario que tiene ahora mismo Ampere y bueno, pues tiene esas dos zonas fortísimas de soporte que yo diría que son esa zona del 0,1154 y esa zona del 0,106 y por arriba, bueno, pues superar la zona del 0,134, zona importantísima, como vemos, pues ha tenido un fuerte rechazo, con lo cual es una zona importante de resistencia a batir. Bueno, y Arcelor, pues tras tapar este gap, tocar esas medias exponenciales, bueno, pues ha tapado por completo ese gap y desde ahí, desde esos niveles de ese gap, esas medias exponenciales, volvió a reaccionar al alza
de nuevo vuelve a abrir con un gap enorme, esta vez superando ese 61,8% de corrección de todo el tramo bajista desde la zona de los 24,94 a esa zona de los 20,98, con lo cual le da ya abre el objetivo a ir a buscar esa zona de los entornos de los 25 euros, pero ese gap es muy grande, es decir, posiblemente el valor lo que haga sería, pues tiene dos opciones, una de dos, o corregir, consolidar hasta taparlo, como lo ha hecho en la ocasión, en el último gap que se dejó entre la zona de los 22,45 y la zona de los 22,55 aproximadamente, o por el contrario, bueno, pues tener un tramo alcista más y de ahí comenzar una consolidación. Yo ya he comentado que a mí los gap no me gustan porque al final son frenos. Si este escape alcista lo hubiera tenido el valor sin haber abierto ese gap, bueno, pues el valor seguiría ya una vez cerrado por encima de ese 23,43. Ya iría camino a esa zona de los 25 euros, pero ahora tiene ese gap que posiblemente acabe tapándolo, entonces bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona el valor. Entonces ahora mismo el objetivo abierto ya estaría en torno a ir a buscar esa zona de los 25 euros tras superar ese 61,8% de corrección, pero tiene el gap que veremos a ver cómo evoluciona. Tenemos también al Directional Move, como es aquí, muy contraído ya. Este síntoma, bueno, pues aquí ya el valor tiene que o terminar de escapar al alza con fuerza y romper la media alcista a la bajista. Tenemos también el AWSOM cortando la línea cero, noticia muy buena, ya lo he comentado bastantes veces, solo que, bueno, pues tiene que ser un corte claro, ahora mismo lo está cortando, pero tiene que ser un corte claro. Tenemos al estocástico ahí pegado a la línea de sobrecompra, tenemos al Vigil alcista y tenemos al Concord también alcista. Vamos a ver cómo va evolucionando el valor. La única pega que le pondría yo sería ese gap que se ha dejado, que es bastante importante en torno a esa zona de los 22,97 y la zona de los 23,29. Bueno, Centis, pues bueno, de nuevo está en el soporte, ese soporte del 61,8%, y bueno, el problema que ya comenté de perder estos niveles, ese 0,094794, que es ese mínimo que hizo en la sesión del 14 de enero, desde donde rebotó de nuevo hasta esa zona de los 0,103, 0,104 aproximadamente, pues si pierde este soporte se complicará de nuevo el panorama muchísimo para Ecentis y comenzará de nuevo ese goteo hasta esa zona de donde inició este último impulso alcista, que son esos entornos de los 0,0815. Entonces, bueno, pues vamos a ver si aguanta este soporte. Y desde aquí tiene que reaccionar con claridad, ya no vale una reacción tímida, no, tiene que reaccionar con fuerza desde este nivel para evitar perderlo con claridad, ya que si tiene una reacción digamos que no sea fuerte y contundente, lo que hará el valor será simplemente crear un rebote para de nuevo ya volver a caer y perderlo con claridad. Entonces tiene que rebotar ya de estos niveles y rebotar ya y con claridad. Esa es la situación que debería tener ahora mismo el valor. Como vemos aquí, bueno, pues en el rebote desde esa zona de los entornos de los 0,0947 rebotó hasta llegar a esa zona de la media exponencial y desde ahí, como vemos, tras tocarla, bueno, pues ha vuelto a empezar esa corrección y ya la ha llevado a esos niveles otra vez. Entonces, bueno, lo dicho, debe ser capaz de rebotar con fuerza y con claridad de estos niveles, porque si no lo que estaría de nuevo mostrando es una debilidad que comenzaría con ese goteo, bueno, pues que como vemos aquí, como ha hecho tantas veces, ese goteo que tiene el valor y que al final acaba en esas zonas de mínimos. Entonces, bueno, pues esa es la situación de Centis en estos momentos. Por arriba, por supuesto, supera esa zona del 0,103, 0,104 y bueno, pues luego sería esa zona de los 0,116.
Bueno, San José parecía que quería romper, ya escapó desde estos niveles de los entornos de los 5.12, 5.14, tuvo ese intento de superar esa zona del 5.40 que ya comenté que para mí era la zona a batir con claridad y no pudo, chocó con esa zona y desde ahí, bueno, pues se quedó unos días en torno a esos niveles de los 5.32, 5.34 y el viernes tuvo una caída que la llevó prácticamente a tocar esa parte baja de la formación de consolidación. Entonces, bueno, pues veremos a ver ahora la semana que viene si reacciona el valor desde estos niveles o por el contrario, si no vemos una reacción clara, pues ya lo que hará quizás el valor se ampliar esa figura de consolidación y posiblemente bajar a tapar ese gap abierto que ha dejado en torno a esa zona de los 4.92, 4.94. Los indicadores, bueno, pues como vemos aquí, ha caído de nuevo por abajo la línea alcista a la bajista. Tenemos al AWSOM que se ha girado a la baja, tenemos también al estocástico girado a la baja, tenemos al vigía bajista también y tenemos al Concord también bajista. Entonces, bueno, el Concord más bien está en esa zona neutral. Entonces, bueno, pues veremos a ver ahora cómo reacciona el valor, si es capaz de rebotar la semana que viene una vez tocada de nuevo esa parte baja de esta figura de consolidación o por el contrario, si vemos que no hay ese rebote y esa superación de los 5.40 nivel que para mí iniciará en caso de superar el tramo alcista que la lleva a buscar en el más corto plazo esa zona de los 5.96. Si no vemos esa reacción y esa rotura del 5.40, pues posiblemente a lo mejor el valor lo que necesite sería ampliar esa consolidación de cara a, bueno, pues bajar, tapar este gap y desde aquí quizás ya reaccionar, acabar esa consolidación y arrancar hasta esos objetivos de los 5.96. Bueno, y Global Dominion. Pues como vemos, fuerte impulso alcista tras superar esa zona del 2.88 que la ha llevado a esos máximos de los 3.18. Y vamos a pasar al gráfico semanal para saber por qué ha frenado ahí el valor. Y bueno, pues ahí ha frenado el valor, como vemos aquí, por dos motivos. El primero es que es el 61,8% de corrección de la caída que tuvo el valor de la zona de los 3.52 hasta esa zona de los 2.58. Ese es el primer motivo por el que el valor, bueno, pues en esos entornos de esos 3.16.7, que son esos 3.17, 3.18, bueno, pues ha parado el valor, ha tenido esa corrección. En torno a esa zona de los 3.17, bueno, pues ese es el primer motivo por el que el valor pues ha tenido se ha frenado en torno a esos niveles. Y la segunda es porque también en esos niveles pasa esa media exponencial de 100 sesiones. Entonces, bueno, pues esa zona por ahora ha sido la zona en la que se ha frenado el valor por esos motivos, tanto por la media exponencial de 100 sesiones como por ese 61,8% de todo el impulso bajista previo que tuvo el valor. Entonces, en caso de superar esos niveles, ya se iría a buscar esa zona del 3.34 por donde pasaría esa media de 200 sesiones y el último máximo que hizo antes de la caída hasta esa zona de los 2.58. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Vamos a pasar al gráfico diario. Y como vemos aquí, bueno, pues tenemos todo este impulso alcista. Los niveles de corrección en caso de que pare en torno a estos niveles y consolide antes de reanudar ese ataque sería esa zona del 3,037, después estaría el 2,93 y por último estaría el 2,948 por donde pasa la media de 200 sesiones en el gráfico diario. Entonces, bueno, pues esos son los niveles para mí. Demostrar fortaleza en la tendencia sería como mucho corregir hasta esa zona del 38,2% y desde aquí reanudar el tramo alcista. En caso de llegar a esta zona del 61,8% es ese nivel más fuerte de corrección, aparte de por ese 61,8% porque está también la media de 200 sesiones, es decir, ese nivel ese es el más fuerte, pero para mí demostrar fortaleza en la tendencia pues sería llegar hasta ese 38,2% y desde aquí reanudar esa tendencia alcista en caso de que esto haya comenzado una consolidación. Entonces, bueno, pues por indicadores tenemos, como vemos aquí, el directional move
pues sigue totalmente alcista, el Awesome también sigue totalmente alcista. Importante el dato de que haya cortado por encima de la línea 0, como vemos aquí. Tenemos al estocástico que sigue ahí en esa zona de sobrecompra. Tenemos al Vigía que se ha girado. Tenemos al Concord, bueno, pues también ahí está en una especie de zona neutral en torno a esos niveles. Entonces, bueno, pues esta es la situación. Lo dicho, en caso de que haya comenzado una consolidación tras todo este impulso alcista de esta zona del 2.80 a la zona del 3.18, la primera zona de soporte sería esa zona de los 3.037 y la zona más importante para mí estaría en la zona del 2,948. Bueno, y Grifols, pues nada, Grifols una vez perdido esa zona de el 8.74, como vemos aquí, bueno, pues mal asunto para el valor. Ya comenté que la vela que hizo en la sesión del 22 de enero no era la mejor de las velas y bueno, pues ya comenté que para mí soporte importantísimo a no perder esa zona del 8.74 para ver que el valor, bueno, pues tras haber tapado ese gap, bueno, pues retomar un impulso alcista, pero no ha conseguido estar por encima de ese 8.74 y lo perdió con bastante fuerza y claridad. Así que bueno, pues ahora el objetivo que tiene el valor es bajar a buscar esa zona de los 8.27 y la zona de los 8.12, por donde estaría ese soporte más importante, como vemos aquí, ya que bueno, pues una vez perdido ese 8.74 el valor deja de nuevo una zona de resistencia en torno a esa zona del 9.20. Y lo dicho, para mí Grifols el freno que tiene ahora mismo son las medias exponenciales. Cada vez que se arrima a ellas, como vemos aquí, comienza una corrección. Entonces, bueno, pues de momento el valor tiene ese objetivo ahora mismo que parece que va a seguir esa corrección a buscar esa zona de los entornos de los 8.26, 27 y esa zona de los 8.12. Bueno, Puig, por fin parece que intenta reaccionar el valor. Bueno, pues la primera parte ya la ha hecho, es decir, romper esa zona del 18.40 implica hacer un máximo creciente. Así que bueno, pues el primer de los deberes ya está hecho. Ahora, como vemos en este impulso, ha llegado a esa zona del 61,8% de corrección del último tramo bajista, ese 20.35, a esa zona de los 17.04. Y bueno, pues como vemos aquí, nada más tocar ese 61,8%, el valor, bueno, pues empezó a corregir. Entonces, ahora la siguiente parte que tiene que hacer el valor, tras haber ya conseguido hacer un máximo creciente, tiene que hacer también un mínimo creciente. Es decir, que ahora, una vez que haya tocado ya ese 61,8% y vemos que el valor, bueno, pues ha tenido, bueno, pues una corrección desde esos niveles, es posible que ahora consolide este último impulso que ha tenido desde esta zona de los 17.04 a esa zona de los 19.86. Entonces, ahora lo que no debería hacer el valor es volver a estos niveles ya de los 17.45 y para ello, bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son los soportes de más corto plazo que tiene el valor, ya que bueno, pues son los de este último impulso alcista. Y como vemos aquí, bueno, pues el nivel máximo de corrección que para mí debería de tener el valor sería esa zona de los 17.8. Esa zona de los 17.82 aproximadamente, que es el 61,8% de corrección de todo este impulso desde esa zona de los 17.04 a esa zona de los 19.08 aproximadamente, pues esos entornos de los 17.80, 17.82, pues eso sería el máximo nivel de corrección que debería tener, dejando en ese caso un máximo y un mínimo crecientes y desde ahí volver a reanudar bueno, pues lo que ya estaríamos hablando de un tramo alcista de corto plazo. Entonces, bueno, pues veremos a ver si en esta ocasión el valor sí que hace los deberes bien y empieza a crear máximos y mínimos crecientes. Por ahora ya ha hecho una parte, que es crear ese máximo creciente. Ahora debe crear ese mínimo creciente también. Entonces, bueno, pues veremos a ver, en caso de superar esa zona del 18.086, por supuesto, pues ya iría a buscar esa zona de los 20.35. Entonces, bueno, pues esa es la situación de Puig. Vamos a ver si puede empezar a crear esos niveles crecientes
y por fin dar por finalizado todo este tramo bajista que arrancó el valor desde que empezó a cotizar en torno a esos 27,82 hasta esta zona de los 17,04. Así que bueno, pues este es el escenario de Puig, y bueno, pues esperemos que ahora, en caso de que desde estos niveles, tras tocar ese 61,8%, empiece esa consolidación, pues no pierda esos niveles del 17,82 aproximadamente, y desde aquí pues reanude de nuevo un nuevo tramo alcista en búsqueda ya de ese 20,35 y crear ya esa estructura de máximos y mínimos crecientes. En cuanto a los indicadores, bueno, pues están todos con buen aspecto. Tenemos al directional move que sigue contrayéndose, tenemos al AWSOM que, como vemos aquí, se acerca a esa línea cero, tenemos al estocástico en sobrecompra pero sin síntomas de debilidad, tenemos al vigía en zona neutral y tenemos al al Concord complet abriéndose. Entonces, bueno, pues los indicadores por ahora buena señal, y lo dicho, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el valor. Bueno, y Telefónica se está complicando muchísimo la cotización. Ahora pasaremos al gráfico semanal para mostrarlo, pero bueno, en el más corto plazo, como vemos, está en otro de los soportes importantes del valor. Entonces, está en esa zona de los entornos de los 3,77, que como vemos el viernes ya perdió en intradía, aunque lo consiguió recuperar por la mínima en la sesión. Entonces, vamos a ver, porque en caso de perder este nivel, aquí tiene un gap que, como vemos aquí, está en torno a esa zona del 3,73, aproximadamente 3,72,8, 3,73 y los 3,75. Entonces, bueno, pues si pierde estos niveles, es decir, ese 3,77, lo voy a juntar con el gap, ya que, bueno, pues los gap al final siempre hacen de soporte. Si al final lo que hace es cerrar el gap y desde ahí y desde estos niveles reaccionar con fuerza, bueno, pues el valor podría ver finalizado este último tramo correctivo, pero en caso de perder estos niveles, incluido el gap, es decir, caer por debajo de esta zona del 3,728, el valor ya complicaría del todo el escenario que ya lleva complicando desde hace tiempo. Ahora pasaremos al gráfico semanal para verlo con mayor claridad, una vez perdida esa media de 200 sesiones sobre todo. Entonces, como vemos aquí, una vez que perdió esa media, tuvo un pullback, en dos ocasiones tuvo ese pullback, y desde ahí volvió a caer con fuerza, dejando también un gap bajista. Es decir, que el valor ahora, bueno, pues no pasa por su mejor momento, y como vemos, vamos a pasar al gráfico semanal, y es que está perdiendo una alcista que arrancó en 2020, y como vemos lo ha perdido esta semana con bastante claridad. Y bueno, como vemos aquí, pues perdido ese 3,90 aproximadamente, que es por donde pasaba ese último soporte, y también tenía esa zona de la media de la media de 50 sesiones, también tenía esa parte de la alcista justo en ese nivel. Bueno, pues lo ha perdido con bastante claridad. Entonces, bueno, pues como vemos aquí, prácticamente con tanta claridad que lo ha llevado prácticamente a esa zona de la media de 100 sesiones, que estaría en torno a esa zona del 3, de los 3,73,5. Es decir, que perdido ese nivel, ahora lo que puede hacer el valor es un pullback a estos niveles y desde aquí reanudar esa caída, esa corrección que la puede llevar a esa zona de los 3,63, que estaríamos hablando que sería el nivel por donde pasaría la media exponencial de 200 sesiones. Y bueno, pues vamos a ver también qué otros niveles desde este último impulso alcista que tuvo el valor está tanteando. Y como vemos aquí, pues bueno, y como vemos aquí, está prácticamente pegado a ese 61,8% de corrección desde este último impulso alcista de los 3,29 hacia esa zona de los 4,39. Es decir, que justo también pasa por esos niveles la media de 100 sesiones. Es decir, que
Si pierde esos niveles, como ya he comentado, que coinciden con la zona del gap aproximadamente, esa zona del 3,77, esa zona de los 3,71, incluye ya toda esa zona de el gap en gráfico diario, la media de 100 sesiones, el 61,8%, ese soporte de más corto plazo que tenía en el 3,77 que consiguió salvar en la sesión del viernes. Es decir, que perder toda esta horquilla del 3,70 al completo sería una malísima noticia para el valor, porque bueno, pues confirmaría el fin de todo este tramo, este impulso alcista que arrancó en 2022. Entonces, bueno, pues sería una muy mala noticia y con posible objetivo en esta zona de los entornos de los 3,29, que es donde arrancó este último impulso alcista. Entonces, bueno, pues se ha complicado muchísimo la cotización de Telefónica y, bueno, pues todo esto por arriba, en caso de superar estos niveles de los 4,03, bueno, pues estaríamos hablando de que quizás el valor, bueno, pues sea capaz de reaccionar de nuevo al alza en búsqueda de esa zona de los 4,26. Pero por ahora todo apunta a que el valor posiblemente siga esa corrección hasta esos entornos, esa horquilla de los 3,70, que bueno, pues ya he comentado que en caso de perder, pues bueno, sería una malísima noticia para la cotización. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.